Hola, vamos a crear textos con la orden de texto apropiada en AutoCAD para crear párrafos. Y esta es la orden de texto en líneas múltiples. Es una orden mucho más moderna que el texto de una línea y nos permite controlar los textos como en un editor de textos al uso. Entonces vamos a crear un texto parecido al que tenemos aquí, con negrita, subrayado, diferentes tipos de letra, y para ello comenzaremos como siempre con un dibujo nuevo. Elegimos la plantilla Cadiso y nos sale el espacio modelo de un dibujo nuevo. Entonces lo primero que hacemos, como siempre, es quitar la inútil rejilla y elegimos la orden texto en líneas múltiples. Texto en líneas múltiples o texto M, como veis aquí, nos pedirá precise una esquina, precise otra esquina. Entonces aparece un hueco en el que yo puedo escribir, tengo opciones para justificación, inserción de símbolos, cambiar las fuentes, cambiar la altura, igualar propiedades, negrita, cursiva, tachada, subrayada, ¿vale? Más o menos como en un editor de texto. Entonces vamos a escribir hola a todos y cuando quiero finalizar le doy a cerrar editor de texto. Bien, veo que el texto me había salido en un tamaño, pero si me fijo, ahora me sale en otro. Eso es porque AutoCAD en esta orden es uno de los fallos que tiene. La primera visualización de la orden texto me sale algo para que yo pueda trabajar cómodamente en pantalla, pero si le he dicho que tenía una altura de 2,5 unidades, devuelve en cuanto cierro la orden el texto a su tamaño. Con lo cual, bueno, pues antes he visto que lo modificaba perfectamente legible en pantalla y cuando le he dado a cerrar texto ha hecho un texto de 2,5. Si me sitúo ahí con un zoom apropiado, con la ruleta y el encuadre, y le doy doble clic al texto, puedo editar el texto y cambiar la altura. Poner cualquier número, 1, 5... Vale. Para hacer el ejercicio como el que teníamos planteado en pantalla, me voy a traer la imagen de referencia y la pego aquí al lado. Y entonces puedo crear un texto empezando de cero. Orden texto, hago un rectángulo y empiezo a escribir. Contexto M. Es fácil crear un texto. Este texto está creado con texto M. Punto y aparte intro. Texto de líneas múltiples. Y símbolos. Bien. Insertar un símbolo, iríamos a esta opción. Clico aquí y aunque no veo exactamente el símbolo, sí que sé que este sería grados, este sería un más menos, este sería el diámetro. Fijaos en estos simbolitos de porcentaje, porcentaje de, porque escribiendo eso mismo, porcentaje, porcentaje de, automáticamente pone el símbolo de grados, en inglés degree. Más símbolos que puedo utilizar sin tener que sabérmelos de memoria, por ejemplo, el símbolo del ángulo, el de no es igual, es decir, tengo toda una colección de símbolos que puedo insertar sin tener que sabérmelos de memoria. Esta es la ventaja de este editor de textos. ¿Vale? También puedo coger, por ejemplo, y cerramos el texto, clico y veo sus pinzamientos. Podría desplazar clicando en ese punto, el punto de inserción. En este triángulo ampliaría el cuadro de texto y aquí, si lo reduzco, elimina alguna de las líneas de texto que han quedado ocultas porque no caben en el cuadro, pero si lo amplío se verían todas. Haciendo doble clic volvemos a entrar en el modo editor de texto y puedo coger, seleccionar una palabra y decir que esa palabra esté en negrita, seleccionar otra palabra, decir que esté subrayada, como por ejemplo ahí se verá mejor, y también podría coger esta frase y en vez de que sea la fuente de Arial, que es la que recomiendo, aquí vemos que en la fuente vamos a tener las fuentes que tenemos en cualquier programa de Windows, las TrueType, pero veis que hay unas que tienen un simbolito especial, no se ve bien, pero es una especie de compás, una bigotera loca. Entonces, si yo ahí eligiera
una que se llama Roman S, o Roman S, veremos que he cambiado el tipo de letra por algo mucho más sencillo. Estos tipos de letra que tienen el compás al lado son fuentes de AutoCAD y funcionan de una forma distinta, ¿vale? Mi recomendación es utilizar las fuentes TrueType. Selecciono el texto y veo que aquí estoy utilizando Arial, puedo utilizar el Tiny Roman, el Narrow, en fin, como en cualquier programa de Windows. Pero si nos diera por elegir un texto pues con una fuente de Windows, el comportamiento es mucho más complicado, ya que hay que asignarle un grosor a la hora de imprimirlo y es más difícil de controlar. Entonces, para un curso de nivel básico no considero apropiado utilizar estas fuentes, ¿vale? Incluso yo diría que las llevan ya por compatibilidad, ya que hace mucho tiempo que no las utilizo y tampoco los echo de menos. Mi recomendación en cualquier plano es utilizar una fuente que se lea fácilmente, como la Arial. Y nada más. El editor de texto no tiene ninguna otra complicación aparte de elegir correctamente el tamaño de la letra. Si nos hubiéramos equivocado, hago doble clic, selecciono y donde pone el tamaño de la letra podría poner, por ejemplo, 2. Intro. Y veo que ha cambiado el set. Si selecciono solamente una frase, pues cambiaría el tamaño de esa frase. Una diferencia entre la orden texto en una línea y texto en líneas múltiples es que cuando cojo el párrafo es un párrafo entero y si lo quisiera desplazar o copiar, lo desplazo, lo copio completamente, ¿vale? La principal diferencia entre estas dos líneas es que líneas múltiples hace párrafos y texto de una línea es un editor muy sencillo, muy básico y además solo permite líneas de texto, no permite párrafos. Y eso sería todo.